Buenos días, Padre. Yo me alegro de estar aquí con ustedes y espero que lo pasemos bien y que nos aproveche, que nos sirva. Por ejemplo, la primera razón para que veamos el bautismo es porque, que yo sepa, todos estamos bautizados. ¿Sí? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué compromisos tiene el bautismo? ¿Qué dones me ha dado? ¿Qué puedo vivir? Esa es la primera razón, es de provecho propio y personal. ¿Sí? La segunda sería, pero es que además tú eres miembro de una familia y quieres compartirlo con esa familia y eres miembro de un grupo de catequesis especial vicentina y tienes que evangelizar, compartir eso con los demás, etcétera, etcétera. Pero el primer objetivo es personal, es el provecho personal. Estamos bautizados, queremos revitalizar nuestro bautismo en la medida en que nos sea posible. Es decir, no se trata de un curso, de unas clases, sino de un retiro de Cuaresma, para bien nuestro, para provecho nuestro. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se oye atrás? Perfecto. Pues vamos a empezar diciéndoles algo que dice el San León Magno. Lo que fue visible en nuestro Redentor ha pasado a los sacramentos. Lo que fue visible en nuestro Redentor ha pasado a los sacramentos. Y Jesucristo, él mismo dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Es decir, hay una realidad externa, visible, palpable, audible. Eso ha pasado a los sacramentos. Eso que ustedes recordarán de la primera carta de San Juan, en el mero principio de la carta, cuando habla de lo que hemos visto, lo que nuestros oídos oyeron y nuestras manos palparon acerca del verbo de la vida, de eso les damos testimonio. Pues de esto externo de Jesucristo o visible de Jesucristo que ha pasado a los sacramentos, de eso queremos dar testimonio. Y en los sacramentos, como en todo, estamos en el culto. Ustedes saben que los bueyes y los lagartos no hacen fiesta, ¿verdad? ¿Los qué? No van a las fiestas. Los hombres y las mujeres sí celebramos fiestas. Y los cristianos somos especialmente fiesteros. Los seguidores de Jesús participamos en múltiples celebraciones festivas a lo largo del año. Y avivados por el Espíritu celebramos en todo con gozo y gratitud a Jesucristo para la gloria del Padre. Y eso es lo que hacemos en todos los sacramentos. El motivo primero y principal de toda celebración cristiana es la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Es la salvación de Jesús. También cuando celebramos, por ejemplo, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, estamos celebrando la salvación de Jesús y la Virgen María. Y si celebramos a San Vicente de Paúl, estamos celebrando la salvación de Jesús en San Vicente de Paúl. Todo lo que celebramos a lo largo del año es a Jesucristo para la gloria del Padre y para la salvación nuestra, en todos los sacramentos. Y por lo demás, ustedes saben que la fiesta fundamental cristiana es la... ¿sí? ¿La qué? La resurrección.
La fiesta, la Pascua de Resurrección, es la fiesta fundamental de todas las demás. Por ejemplo, aquí sí. ¿Por qué celebramos la muerte? ¿Por qué celebramos la Navidad? Porque es el nacimiento. Sí, ¿por qué? Es la llegada del Salvador. ¿Por qué celebramos el nacimiento? Pues sí, lo celebramos. Porque ese del que celebramos el nacimiento resucitó. Si no, no celebraríamos el nacimiento. ¿Sí o no? Sí. O sea, ¿por qué celebramos la Navidad? Porque ese del que la celebramos resucitó. Si no hubiera resucitado, no había Navidad. ¿O no? Pongan ustedes la fiesta que pongan, siempre sucede así. ¿Por qué celebramos la ascensión del Señor? Porque ese que asciende resucitó. Bueno, ahí es más claro, ¿verdad? ¿Por qué celebramos la muerte de Jesús? Porque No resucitó. porque estemos celebrando la muerte de un crucificado nomás, porque ha habido miles y miles y miles a lo largo de la historia, sino porque este de entre los miles resucitó. Por eso lo celebramos. La fiesta de Pascua es la madre de todas las fiestas cristianas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, padre. Y los sacramentos responden también, como veremos luego, los sacramentos que son memoriales de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, responden también a las etapas de la vida humana. Es decir, las fiestas cristianas que celebran sobre todo el memorial de Jesucristo y el amor de Dios en Él, celebran al mismo tiempo las etapas o pasos humanos más importantes de la vida. El nacimiento con el bautismo y así sucesivamente hasta la unción de enfermos previa al viaje final. Las características de las celebraciones cristianas son, si no son manipuladas, son trinitarias, es decir, en el Espíritu, por Jesucristo, para la gloria del Padre. Son comunitarias, no son aisladas, aunque haya gente que aún le queda el instinto de la propiedad privada, ¿verdad? Voy a ofrecer una misa por mi papá difunto, que nadie se le ocurra poner otra al lado, porque es mi propiedad, ¿verdad? Y parece como si el sol no pudiera dar al mismo tiempo en tu huerto y el mío, porque si da el tuyo parece que le quita algo al mío. Pues si el sol puede dar del todo en el tuyo y dar del todo en el otro sin quitarle nada, cuanto más la Eucaristía, ¿verdad? Pero a veces tenemos este tipo de herencias malsanas en nuestra mentalidad. Son, decíamos, trinitarias, son comunitarias, son agradecidas, la fiesta, la celebración, el culto es agradecido, son simbólicas y los símbolos no se oponen a la realidad, es decir, no pensemos que cuando hablamos de algo simbólico es que no es real, no. Si yo le doy una rosa aquí a doña Cecilia, una rosa así como de amor, de agradecimiento, de lo que ustedes quieran, la rosa es sumamente real, ¿sí o no? Sí. ¿O no? Sí. Y al mismo tiempo es un símbolo. No se opone lo simbólico a lo real. Tan no se opone que Jesús dirá en el Evangelio de San Juan: yo, el que me ve a mí, ve al Padre. O sea, soy la imagen del Padre. Él es real y al mismo tiempo es simbólico. Lo simbólico no se opone, digo, a lo real. Y son fiestas al mismo tiempo críticas.
¿Por qué? Porque critican la realidad que normalmente habitamos por pobre, injusta, rutinaria, falta de alegría, falta de verdadera fraternidad, etcétera, etcétera. Eso desde siempre. Toda celebración cristiana es también una celebración crítica. Ustedes imaginen la primera Eucaristía celebrada, por ejemplo, en Roma. Estamos en el año 34, pongamos. Y en torno a una mesa hay unos señores, unas señoras, hay unos esclavos, unas esclavas, hay hombres, hay mujeres, hay niños, hay jóvenes. Vamos a suponer que son 13, 14 personas. Y están celebrando la Eucaristía, el sacramento de la fraternidad por excelencia. Evidentemente, esa es una fiesta crítica en el sentido de que está diciendo cómo puede haber amos y esclavos si celebramos la Eucaristía. La Eucaristía terminará con amos y esclavos, terminará con ese tipo de divisiones. Por eso es crítica desde el principio. Tardaremos luego en la historia años y años y años en sacar las consecuencias, pero ahí está desde el principio esa fiesta que tiene ese lado crítico contra la realidad que de una u otra manera la niega o la oscurece, ¿verdad? Y usan normalmente en las fiestas cristianas los elementos comunes de la comunidad, la palabra, las flores, los adornos, la música, los cantos, etcétera, etcétera. Y decimos, en todo celebramos a Jesucristo. Lo celebramos en el seguimiento diario, en la medida en que seas una persona que sigue a Jesucristo, estamos celebrando a Jesucristo en el seguimiento diario. Lo celebramos a través del completo año litúrgico, en la oración personal y comunitaria. Lo celebramos en las fiestas que son los sacramentos, y por él y en su espíritu celebramos en toda nuestra vida al Dios que nos ha creado, que nos salva y nos espera, al Dios trinitario, ¿verdad? Es parte del presupuesto para que luego entremos en los sacramentos. Al conjunto de las celebraciones cristianas de la Iglesia se le llama con el nombre de culto, ¿verdad? De ahí la palabra cultual, que cuando se la mandas a una imprenta suelen querer corregirla y poner cultural, porque no conocen la palabra cultual. Porque cuando ven la palabra culto, también la confunden con una persona culta. No, el culto es el cultivo. Por cierto, de esa palabra viene el culto, el cultivo, la cultura, tiene el mismo origen. El culto a Dios, el cultivo de la tierra y la cultura que crea el hombre tiene el mismo origen, o tiene una palabra de origen igual. Celebrar el culto cristiano, es por lo tanto hacer presente y actual el acontecimiento de salvación de Jesucristo. El culto cristiano consiste en el gozo de adorar a Dios, agradecerle, pedirle, bendecirlo, a través de nuestra vida servicial y celebrativa por medio de Jesucristo. Y el culto cristiano tiene una condición para su validez, que nunca se puede vivir en contra del servicio a los hermanos, que debe conducir a Él, debe conducir al servicio. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Eso que dice Jesús tan temprano como en el capítulo 2 del Evangelio de San Marcos. O aquello que decía San Vicente de Paula, hay que dejar a Dios por Dios. Cuando Él nos requiere en algún
urgente e importante servicio. Esto para los cristianos firmes y conscientes no hay ningún problema. Para los cristianos flojos o acomplejados les sirve de excusa, es decir, para no hacer ni esto ni lo otro, ¿verdad? Pero bueno, ese no es nuestro problema ahorita. ¿Qué hay más importante para nuestra vida y como cristianos? ¿Qué hay más importante que adorar y dar gracias a quien nos ama gratis? Nada está antes de amar a Dios, de adorar a Dios, de darle culto a Dios. Pero el culto a Dios no es simplemente la oración o la alabanza, también es el servicio al prójimo. Todo forma parte del culto, del verdadero culto a Dios. Nosotros realizamos el culto a Dios por Jesucristo de diversas formas. Igual que caminar y respirar no se opone, no porque camines dejas de respirar. Servicio al prójimo y culto religioso no se oponen. Son las dos laderas del mismo seguimiento de Jesús, pues amar a Dios y al prójimo van juntos. Son distinguibles pero no separables. ¿Ustedes se acuerdan cuando a Jesús le preguntan cuáles son los dos mandamientos más importantes? ¿Cuál es? No, le preguntan en singular. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y él dice, el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con toda la mente. Y al prójimo como a ti mismo. O sea, no los separó. No los separó. Porque no se puede separar. No hay el mandamiento más importante, sino el mandamiento más importante que tiene dos dimensiones, pero que está metido dentro del mandamiento más importante. Pues así es también en este asunto. Las fiestas cristianas de los sacramentos, partimos de lo que ustedes saben y experimentan y de lo que conocemos, toda celebración es una realidad simbólica. Y los sacramentos son celebraciones simbólicas. El sacramento es memorial de Jesucristo, misterio, reactualización, arroyo de gracia que emana de la Iglesia, alianza recibida de Dios y celebrada por el pueblo, profecía, escondida presencia real del Dios unitrino, fiesta de nuestra fe y de nuestra vida. No hay cultura sin símbolos. El hombre es un ser de símbolos. Los símbolos son flechas que apuntan, ventanas que nos llevan a contemplar algo mayor que ellas. Los conceptos momifican al sujeto, lo paralizan en objeto estático. Por eso así deja de ser un sujeto lleno de iniciativas. Y por eso el verdadero lenguaje religioso es simbólico. Quiere dejar que Dios sea Dios, sujeto siempre lleno de iniciativas. No sé qué tanto me explico en esto, o qué tanto haga falta explicar, a lo mejor no merece mayormente la pena, pero es así. Es decir, el lenguaje puramente racional es unidimensional. El lenguaje simbólico es alusivo, es murmullo, es alusión, es resonancia, es cita. Es alguien que te lleva a una ventana y te dice mira, y no te quedas mirando el marco de la ventana, sino lo que se ve por la ventana. ¿Me explico? El lenguaje racional, puramente racional, tiene sus funciones, sus grandes ventajas y sus grandes logros, pero termina siendo como no se acuerdan ustedes del coleccionista, aquella famosa película, me parece que trabajaba en Castijón o algo así, no sé quién era, que coleccionaba mariposas, ¿verdad? Y las agarraba y las ponía en eso para contemplarlas bien, analizarlas, etc.
Este es el lenguaje racional. Termina haciendo de aquel de que hablas un objeto fijo, objetivo, descriptible, perfectamente dominable, etcétera, etcétera. Bueno, luego esa manía, cuando lo llevó cuando se enamora de una persona que termina haciendo de ella como si fuera una mariposa, y es el colmo de la racionalidad, ¿verdad? El lenguaje simbólico es, por el contrario, por ejemplo, la parábola, donde el sujeto no se objetiviza y donde el que oye la parábola está como asomándose a una ventana, y al asomarse a una ventana una persona ve un paisaje y otra ve más, y otra se fija en unos detalles que otra no vio o no se fijó, pero estaban ahí, etc. Dios tiene iniciativa, sigue siendo el sujeto frente al lector que lee la parábola. Dios sigue siendo el sujeto que nos habla. Y esta es la ventaja del lenguaje simbólico. Toda cultura es un sistema de símbolos, y toda religión, sea la que sea, es un sistema de símbolos. Y si usted va de aquí, desde San Pío al centro de la ciudad, va conducida por un sistema de símbolos que llaman semáforos o señales de tráfico, etcétera, etcétera. Y si ponemos la bandera, un trapo de colores, pero parece que no es un trapo de colores, sino que es un símbolo, etcétera, etcétera. Estamos llenos, el darnos la mano así, ¿cómo está usted, doña Cecilia? ¿Cómo está usted? Esto es un símbolo, y darse un beso es un símbolo. Todos son símbolos. Y el lenguaje religioso es especialmente simbólico. Y tenemos que entrar un poco en este mundo para entender las celebraciones sacramentales, que no son mágicas, son simbólicas. No tiene nada que ver con la magia, tiene que ver con los símbolos. Diremos además que los sacramentos son signos de Cristo y por eso de su comunidad eclesial, encarnados en la palabra y anudados a la materia y a los gestos, y que nos dan lo que estos signos significan. Y eso lo realizan por el poder del Espíritu, por el poder de Jesucristo. Derramamos agua, por ejemplo, materia, sobre la cabeza del bautizado, gesto. O sea, el agua es la materia, el gesto de derramarla es el gesto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es la palabra. Y la materia, el agua, es a su vez símbolo de vida. Donde hay agua, hay vida. Donde no hay agua, no hay vida. Jesús usa el agua en el bautismo porque el agua es el símbolo de la vida. Y el agua también es el símbolo de aquello que mata lo que va contra la vida. El agua limpia, purifica, etcétera, etcétera. O inunda y arrasa. Y ese sentido también lo tiene el bautismo. El dar la vida nueva y el quitar o arrasar la vida vieja. Y esta vida significada por el agua y ese ataque al mal que contradice la vida es lo que realiza el bautismo al darnos la vida nueva y acabar con la vida de pecado. Entonces, fíjense, estamos hablando ahora no tanto del bautismo, sino de la materia, del gesto, de la palabra, como constituyentes del símbolo que es el lenguaje simbólico del bautismo. Luego, un punto muy importante que sería así como trascendental, que lo metiéramos en nuestra mente para siempre, jamás, amén, si no lo tuviéramos ya. Son estos tres nombres: Cristo, Iglesia, Sacramentos. No se pueden separar. Cristo, Iglesia, Sacramentos. Jesucristo, la Iglesia y los sacramentos son los tres acontecimientos inseparables.
No podemos entender nada de los sacramentos si no atendemos a la íntima conexión entre Jesucristo, Iglesia y sacramentos. Jesucristo, sacramento del Padre, nos da la Iglesia como su gran sacramento en la historia, y desde la Iglesia, por su Espíritu, nos da los sacramentos. Estos son formas sacramentales de la Iglesia, que a su vez es sacramento de Jesucristo. Reflexionar sobre los sacramentos es otra manera de reflexionar sobre Jesucristo y su Iglesia. Y vivir los sacramentos es una forma de celebrar, vivir y alimentar el seguimiento de Jesucristo desde y con la Iglesia. Pero este aspecto, sí, o sea, cuando de pronto vas a una catequesis de niños y encuentras que el catequista o la catequista están hablando del bautismo a los niños, o de la confirmación, y no oyes nada sobre Jesucristo, nada sobre la Iglesia. ¿Y esto dónde se sostiene? ¿Dónde se mantiene esto? ¿O lo acaba de inventar la catequista? O sea, no hay posibilidad de hablar del bautismo sin hablar de Jesucristo. Es imposible. ¿Quién nos da el bautismo? Jesucristo. ¿Quién lo explica? Jesucristo. ¿Quién lo manda? Jesucristo. Si creo en el bautismo, ¿en quién estoy creyendo? En Jesús. En Jesucristo. ¿Cómo puedo explicar el bautismo si no es, o cómo puedo explicarlo omitiendo a Jesucristo? Eso no es un bautismo cristiano, será un chisme de quién sabe qué, pero no es un bautismo cristiano, ¿verdad? Entonces, esto que estamos platicando ahora vale para el bautismo, pero vale lo mismo para cualquier otro sacramento. Esta unidad entre Cristo, Iglesia y sacramentos es indestructible y tiene que aparecer siempre en nuestra vivencia cuando celebramos un sacramento y en nuestra manera de compartirlo cuando estamos impartiendo catequesis o compartiendo nuestra fe. Si ese punto es sumamente importante, hay otro punto no menos importante. La palabra memorial. Yo creo que alguna vez hablamos aquí, no me acuerdo cuándo, pero yo tengo idea de que alguna vez hablamos aquí de la palabra memorial. Pero bueno, si no hablamos, pues lo hacemos ahora. Si ya lo hemos hablado y ya les acuerdan, pues lo ahonda o lo recuerda. ¿Eh? Exacto. Y si lo hemos olvidado, pues lo recordamos. Y si no lo sabíamos, pues lo aprendemos. O sea, pura verdad. Memorial. Entonces vamos a poner aquí memorial. Memorial. Cuando ustedes van a misa, quieran o no quieran, oyen la palabra memorial. Otra cosa es que le prestemos atención. Pero lo mismo en la plegaria número 1 que en la plegaria número 2, que en la plegaria número 3, que en la 4 sale la palabra memorial. O en la de la reconciliación, etcétera, sale la palabra memorial. Solo no sale en las misas de los niños, en las plegarias eucarísticas de la misa de los niños. Supongo, no he visto ningún escrito sobre eso, supongo que no lo ponen allí porque piensan que los niños no saben qué significa la palabra memorial, pero por esa misma razón lo podían quitar de los otros. Ármalo primero. Porque la mayoría, pues, lo oímos así, pero no sin más, sin más cosas. Entonces vamos a hablar un poco de la palabra memorial, porque todos los sacramentos son memorial de la muerte y la resurrección de Jesús, de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Todos los sacramentos. Todos los sacramentos. Unos pondrán de relieve un aspecto, otros pondrán de relieve otro aspecto, pero todos son memorial de la vida, de la muerte y la resurrección de Jesús.
tratar de dar varios rodeos a fin de ir captando mejor qué es un memorial. Cuando tú celebras un cumpleaños, tu cumpleaños, por ejemplo, estás celebrando algo parecido a un memorial. Tu nacimiento que sucedió en el pasado, más o menos reciente, pero en el pasado, lo traes con tu celebración al presente y de una u otra forma, a nivel de buenas intenciones, se pronuncia hacia el futuro. Que Dios te conceda muchos años, que tengas larga vida, que veas a los nietos de tus nietos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Dicho de una manera o de otra, se está hablando del futuro, se está celebrando hacia el futuro. Esto que sucedió ayer se recuerda hoy y se pronuncia hacia el futuro. ¿Sí? ¿Qué estás celebrando cuando celebras el Día de la Independencia? Exactamente igual. Un hecho del pasado, independencia, lo celebras en el presente con determinados signos comunitarios, etcétera, himnos y demás. Y lo pronuncias hacia el futuro, ojalá que sigamos siendo libres cada día más y cada día menos esclavos, incluidos los narcotraficantes. O sea, que cada día seamos más libres como país, más seguros, más independientes, etcétera, etcétera. Estamos celebrando una especie de memorial, ¿sí? ¿En qué se diferencian estos memoriales del memorial sacramental? Lo mismo en el cumpleaños, en el Día de la Independencia, estos acontecimientos solo se hacen presentes en nuestra memoria, mas no en su propia realidad. Es decir, no estamos en verdad ante tu nacimiento, ni estamos en verdad actuando ni siendo contemporáneos del hecho histórico y pasado de la independencia. Ya no puede ser la corregidora. En el memorial cristiano, en cambio, lo que celebramos con signos está siendo presente en toda su propia y objetiva realidad. No se trata de una mera recordación subjetiva, aunque también ha de darse. No se trata de una repetición o de una representación dramática, se trata de un memorial objetivo. Lo que sucedió, pasado, sucede, presente, y se anuncia hacia el futuro en su plenitud. En el Antiguo Testamento ya conocían esta realidad y la llamaban zícara, memorial. En el Éxodo, y hablando de la Pascua, se dice: ustedes harán memorial de este día año tras año y lo celebrarán como fiesta en honor de Yahvé. Éxodo 12:14. Por eso, cuando los niños judíos preguntaban sobre el sentido de la cena de Pascua, el padre de familia respondía: en toda generación cada uno ha de considerarse como si él mismo hubiera salido de Egipto, no solo a nuestros padres redimió el Dios Santo, bendito sea, sino que también nos liberó a nosotros en ellos. Y todo sacramento es un memorial de Jesús, y en cada uno se da la objetividad de sus hechos y de su presencia. Ya no nos consideramos como si estuviéramos presentes en un hecho importante del pasado,
sino que pues Jesucristo hace actual ese hecho suyo del pasado, nos hace realmente participantes y contemporáneos de ese acontecimiento. Estamos realmente presentes y participantes. No imitamos o renovamos la cena de Jesús, sino que Él hace presente su misma cena ante nosotros. Todos los sacramentos en conmemoración suya, en memorial suyo. Por eso se nos da en signos. Esta actualización no es captable por las cámaras, solo por la fe. Alguien sin fe puede captar los signos externos, pero no puede vivir la actual presencia objetiva de lo que se está realizando allí. Padre, y entonces en relación a eso, por ejemplo, mi bautismo sucedió una vez, pero no puedo estar así como teniendo una renovación, ¿no? Claro. Sí. Dilo para que se oiga. Que mi bautismo sucedió una vez ayer, ¿verdad? Hace muy poquito tiempo, pero no puedo estar como renovando ese bautismo continuo y constantemente. ¿Hay algo así en lo que usted dice? Claro, tan se puede renovar que como el acontecimiento es la participación que Cristo te ha hecho de su filiación, de su ser hijo. En el bautismo compartió ese su ser hijo de Dios contigo. En la medida en que lo vayas comprendiendo y viviendo, irás deseando vivirlo y comprenderlo más, y esa es la actualización. O sea, te irás comprometiendo cada vez más con esa realidad, ese don del bautismo. Por supuesto. Lo que no se puede repetir. Pero si yo puedo acudir a las aguas, por ejemplo, recuerdo una oración que dice, haz que las aguas limpias y sanadoras del bautismo lleguen, renueven el corazón. Claro. ¿Y qué hacemos cuando vas a una iglesia y allí afuera hay una pileta con agua y nos santiguamos? Es decir, estamos recordando y renovando nuestro bautismo. Fui bautizado en el agua y ahora meto las manos en el agua y digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así fui bautizado. Pues, quiero renovarlo o revitalizar eso que he recibido. ¿Verdad? Por supuesto que se puede. Lo que no se puede es, ya sabes, a esos niveles que viene la comadre y dice, es que mira, yo fui madrina de mi comadre, pero nos hemos tirado de los chocos, estamos muy enemistados. Entonces quería bautizar a mi hija para que no sea ella la madrina. Volver a bautizar. Inclusive cuando le das a bebé, o sea, cuando un bebé se le bautiza en con la creencia, ¿verdad? Inclusive No se puede volver a olvidar. O sea, bueno, es lo de Jesús en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, en la entrevista con Nicodemo, cuando Jesús le dice a Nicodemo que hay que nacer de nuevo, y Nicodemo dice, ¿cómo un hombre viejo va a entrar de nuevo en el vientre de su madre para nacer de nuevo? ¿Verdad? Y bueno, Jesús le habla del nacimiento del agua y del espíritu para entrar en el reino. Pero una vez nacidos a través del agua y del espíritu, no hay forma de repetirlo. A no ser que vuelvas a entrar al vientre de tu madre, vuelvas a salir y luego te bautices. En ese caso, porque, fíjese, padre, un sobrinito mío cuando nació estaba a punto de morir, ya había una religiosa allí y lo bautizaron en ese Nomás se completa, no, nada más se completa el ritual. Sí, el padre, o sea, en la iglesia, el padre dijo que ya estaba bautizado. Claro. bueno, el suyo, lo que se hace en la parroquia, en esos casos, es completar Completar el ceremonia del rito. bautismo. Sí, así es. O sea, en el hospital se le dio simplemente yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y de pronto en la iglesia se completa, se le unge, se le dan las dos unciones, se le da el tomen la luz, como Vestidura. símbolo, que hacemos el Padre Nuestro, como empiezan a rezar los El hijos, a ritual. llamar a Dios Padre, etcétera, etcétera. Eso sí se puede hacer y normalmente se hace. Y además es la forma de asentarlo en la parroquia, de inscribir
a ese niño en la parroquia. Aunque se diga, fue bautizado en el hospital tal, ese día aquí se completaron las ceremonias y ya queda la voluntad en la parroquia. Pero lo que no se puede hacer es El agua no bautizaría. Bueno, lo que intento es que quede bien claro qué es eso del memorial. De tal manera que luego se lo preguntaré, por ejemplo, a Teresa y nos lo explica Ahora. todo. ¿Verdad? Ella anti-adoptar tiene su plan. Y así no es. Un memorial cristiano es pues la celebración sacramental de los hechos de Jesucristo, pasado, tiempo pasado, que por el poder de su Espíritu se hacen ahora actuales, presentes, pero se hacen actuales, no en la memoria, en la realidad, y cuya realidad se anuncia y profetiza como semilla que será árbol en la casa del Padre, hacia el futuro, hacia la eternidad. A nosotros nos hace ahora y aquí participantes y contemporáneos de esos hechos y nos convoca a llegar a su plenitud en la eternidad. Todos los sacramentos tienen este triple movimiento. Esto que hizo Jesús, esto hace y esto se hará en su plenitud, en la vida eterna. Jesús perdonó a pecadores concretos en su vida pública. ¿Sí? Hecho del pasado. En el sacramento de la reconciliación que se hace, exactamente eso actual. Jesús perdona hoy, igual que perdonó antes, perdona en el hoy, en la actualidad, a estos pecadores. ¿Y qué pasa con el sacramento? Anuncia una humanidad reconciliada del todo en plenitud para el futuro. ¿Sí? La cena que Jesús celebró pasado, la hace actual hoy aquí entre nosotros, presente, y nos hace participantes igual que Pedro, Andrés, Santiago y Juan, etc. Y la pronunciamos como banquete definitivo en la gloria. En cada Eucaristía. La Eucaristía. ¿Sí? En cada celebración. Claro, exactamente, en cada celebración, en cada Eucaristía, en cada misa. Por eso, alguna vez hemos dicho aquí que no hay más que una misa, no ha habido más que una misa, no habrá más que una misa, que es la cena de Jesús. La celebraremos miles de veces, habrá miles de celebraciones, pero siempre se celebra la misma cena de Jesús, no otra ninguna. ¿Me explico? Si entramos y conocemos lo que es el memorial, entonces nos damos cuenta de que es así. Si no comprendemos lo que es el memorial, es muy difícil darse cuenta de que es así. Porque estaríamos pensando que estamos repitiendo, estamos haciendo otra cosa distinta no, es lo mismo, es siempre lo mismo. ¿Qué es y qué no es un memorial? Pongamos otro ejemplo. Imagínense que Betty toma un video de todo lo que estamos haciendo. Y termina, ahora está la gente sonriendo, mira. La gente sonriendo. Y luego cierras eso, terminas esto. Dentro de 100 años, de 200 años, de 500 años, se proyecta en Rusia, Wow. en Alaska, Wow. en Groenlandia, en Australia, en Brasil, en Argentina, en México, por supuesto, en todas partes, dentro de 100, 200, 500 años. Así que fíjense, este video de ahorita lo van a proyectar en miles de lugares, en cientos de años distintos lo van a proyectar. ¿Qué es lo que verá la gente? ¿Esto o una imitación? Esto. ¿Eh? Esto. Esto. ¿No una repetición de esto o esto? Esto. Esto.
No una dramatización de esto o esto. Esto. Así pasa en la Eucaristía. Con una gran diferencia. Que en el video de Betty eso estará enlatado. Y los que vean eso ya no pueden entrar dentro del cuadro y sonreírse, participar. Ya no pueden. Solo pueden verlo desde fuera. ¿Me explico? Esa es la gran diferencia. El memorial cristiano, tú eres contemporáneo y participante de eso que estamos celebrando. O sea, tú si entras a formar parte de eso que estás viendo y celebrando. Esa es la gran diferencia con un hecho como este, ¿verdad? Si proyectaran eso, no podrían decir que hay 200 proyecciones de esta reunión. Es siempre la misma. Habrá miles de veces que se proyectará, pero siempre se proyectará lo mismo, ¿o no? Sí. Así pasa con la Eucaristía y así pasa con todo. ¿Verdad? Ese es el memorial. Y desde esto, desde que relumbra especialmente la Eucaristía, pero que se aplica a todos los sacramentos, desde ahí nos será mucho más fácil comprender, primero para nosotros y para vivirlo, y también para compartirlo, comprender lo que son los sacramentos. Es decir, que de pronto desde el sacramento del bautismo, bueno, el sacramento del bautismo, el hijo, el que es hijo, podríamos ponerlo en pasado, refiriéndonos a su vida pública, aquel que oye, este es mi hijo amado, en quien tengo mis complacencias, el hijo, en el bautismo me comparte el ser hijo, y eso lo pronunciamos, lo profetizamos como realidad definitiva para la vida eterna, que entonces sabremos lo que es eso de ser hijos, como dice San Juan, ¿verdad? O sea, una familia de hijos con el Padre, pero sabiendo que es eso de hijos de Dios y que es ser hermanos de Jesucristo. Entonces comprenderemos perfectamente, dentro de lo que nosotros podemos comprender, pero comprenderemos mucho mejor qué es el bautismo. A nadie se le ocurrirá entonces pensar que lo más importante del bautismo es los pecados que quita, sino la filiación que da. O sea, la vida nueva que nos da, siendo lo otro también importante, pero no confundiremos una cosa con la otra, ¿verdad? Y todos los sacramentos, cada uno de ellos, son memorial de Jesucristo, de su persona, su vida, su muerte, su resurrección y de su misterio pascual. Jesucristo no es divisible, pero además cada uno acentúa en particular algunos de los hechos importantes del acontecimiento que es Jesucristo. Eso es lo que veremos luego, en particular, en cada uno de los sacramentos. Por otra parte, el memorial objetivo de Jesucristo nos lleva también necesariamente a hacer memoria subjetiva de Él. Este aspecto es importante. Cuando estamos hablando del memorial, estamos hablando, es que en realidad es así. O sea, la cena de Jesús, como Él participó en ella y Él es el Hijo de Dios, eso es una obra eterna, esa permanece. Y de pronto se proyecta aquí donde nosotros nos reunimos para celebrarla y participamos en ella objetivamente. Pero además de que eso sea objetivo, evidentemente haremos todo lo que podamos para que también sea subjetivo. Es decir, para que nosotros hagamos memoria subjetiva de ese acontecimiento, al recordarlo, a tener en nuestra memoria su persona y su obra, sus maravillas, a pasar de nuevo por el corazón
razón que eso significa recordar cuanto Jesús hizo para salvarnos. Y al recordar su persona y su obra nos identificaremos con Él y queremos que su memorial sea el canon de nuestro pensar, de nuestro hablar, de nuestro actuar para gloria de Dios y salvación de todos, ¿verdad? O sea que en el memorial entra el aspecto objetivo, pero también ha de entrar el aspecto subjetivo. ¿Sí? Bueno, dicho lo dicho, ¿hay algún problema con la palabra o con el contenido de la palabra memorial? Muy claro, jamás lo había escuchado tan claro. Todo claro. ¿Hay alguna...? Pero en la defensa de nuestra fe, Padre, es muy valioso lo que usted está diciendo, porque los católicos cristianos muchas veces somos amenazados por las personas que se separaron de nuestra iglesia, precisamente porque siempre celebramos lo que Jesús pidió que hiciéramos en conmemoración de Él. Entonces, ¿por qué los puntos que nosotros practicamos siempre son igual, aparentemente? ¿Verdad? Porque sabemos que todos están llenos de vida, de amor, de recuerdo a nuestro Señor, y lo estamos trayendo al presente, pero estamos criticados por eso. Digo, lo hemos escuchado mucho cuando lo que pidió el Señor fue: hagan esto en conmemoración mía, y es lo que seguimos haciendo, vivo cada vez, ¿verdad? Que lo traemos. Pero insisto, en la defensa de nuestra fe sí debemos de tener muy claro qué es lo que mandó el Señor, lo que decretó el Señor de su tierra. Es un memorial, traerlo y proyectar su vida hacia el futuro. Sí, sí, Él es el que nos lo manda. Hagan esto en memorial mío o en memoria mía, ¿verdad? No digo que hiciéramos otra cosa. Y lo único que nosotros hacemos es esto. Hagan esto. No una imitación de esto, no algo parecido a esto, no una teatralización de esto, no una piadosa comedia de esto, sino esto.